Bienvenidos muchachos a este nuevo episodio de InnoVoice. Gracias a todos ustedes por ver y escucharnos el primer episodio, digamos el piloto del episodio #00 de InnoVoice. El mejor podcast de tecnología e información. Bueno, no sé si es el mejor, pero es el más divertido. Sí, igual vamos empezando. Gracias a todos nuestros amigos en mayoría y a nuestros familiares claramente por por ver el primer episodio, ya que recibimos muy buen feedback. Entonces, gracias a todas las personas que comentaron el video y lo repostearon. Así tenemos una mejora continua drásticamente cada vez que hagamos el programa. El día de hoy, lamentablemente, no nos encontramos con Juanito, ya que pues está muy enfermo, pero no pasa nada, básicamente está que se muere, ¿no? Sí, está que se muere, pero de ganas de estar acá en el podcast con nosotros. Claro que sí. Pero en reemplazo tenemos a un muy buen acompañante, el viejo Stewie. Hola a todos, ¿qué tal? Un gusto, literal. Grande Stewart, bienvenido. Y bueno, la verdad me complace estar aquí, es increíble, mi primera vez. Mi primera vez grabando podcast con ustedes. Bueno, ya. Claro. Sí, Eres virgen en InnoVoice, claro. Sí. Bueno, entonces les agradezco mucho por estar aquí por el lado de Esteban, de Juanito. Espero que se mejore. De hecho, esta mañana estuve hablando con él. Y me dijo que estaba mucho mejor. Me alegro un montón. Sí. Pues sí, para estar a punto de morirse ayer ya está mejor, sí, está mejor. Cualquier cosa es mejor que eso. ¿Y cuál es la relación? Yo tenía esa pregunta. ¿Cuál es la relación que tiene Stewie con Brian, no? Se conocen desde hace un poquito, ¿no? Pero un poquito. Stewart G. Bueno, la verdad es que sí, con Brian nos conocemos hace más o menos unos 10, ya 11 años, más o menos. Bastante años. Joder, eran 12, maldita sea. No valores esta amistad, la mierda. Todos son así, todos mienten. Sí. No mentiras, ¿sí? No, sí, llevamos un bastante tiempo. De hecho, incluso ahorita, de esta larga amistad que llevamos, iniciamos con un proyecto que se llama Farty. Ya creo que Brian lo comentó en el podcast anterior. Uno de tantos. La verdad es que sí, el camino ha sido muy largo, muy largo. Pero sí, es nuestra startup. Estamos en el proceso incluso ya de cerca del lanzamiento, también un poco haciendo unos cuantos deals por ahí y tales. Todo va bien, gracias a Dios. Va sobre ruedas, durísimo, pero bien. Uy, sí, pero, o sea, ¿me puedes repetir qué era? ¿Una startup? ¿Qué es eso? ¿Qué es una startup? ¿Qué es una startup? Exacto, qué buena pregunta. Qué buena forma de empezar nuestro primer episodio hablando de startups, porque es algo que vamos a hablar en los futuros y es algo que va a estar muy relacionado con este podcast, porque el día de hoy vamos a estrenar la sección de modelo de negocios o hablar de una situación. Modelo de negocios. Exacto, para que desfile, claro que sí. Sí, eso para una futura intro, claro que sí. Perfecto. Porque nosotros continuamente vamos a estar mencionando y vamos a estar hablando, analizando modelos de negocio precisamente de una startup. Y aquí viene el tema y yo creo que va a ser uno de los episodios más importantes que vamos a tener. Va a quedar en el recuerdo, ¿no? En la historia. Exacto. Entonces, Stewart, el bien sentado, el siempre bien informado y el muy educado Stewie, por favor, dinos, ¿qué es una startup? A ver, déjeme comentarle, es una startup. Una startup es una idea, básicamente. Hay unas inquietudes aquí que me gustaría aclarar y mucha gente confunde lo que es una startup y una empresa. ¿No es lo mismo? No, claro que no. ¿Cómo así? Oh my God. Oh my God. No me enteras. Wow. No. Una de las grandes diferencias que tiene una startup es el crecimiento exponencial que esta lleva. Okay. A diferencia de una empresa que lleva mucho tiempo gestionarla, no pueden salir al mercado hasta que no haya una inversión con ella. Hasta que no haya una inversión ahí. En cambio, en comparación al startup, el startup es totalmente diferente. Hay más riesgo al iniciar, hay mucho más riesgo, eso sí es cierto, porque tienes que crear un modelo de negocio totalmente diferente, nuevo, lucirse con eso, básicamente. En cambio, en una empresa es totalmente distinto. Una empresa no sale al mercado hasta que no se le invierte en algo y luego continúa y se sale al mercado, se inversión y crece. Sí. Bueno, ahí quiero agregar algo un poco de lo que diferencia una startup de una empresa, y es que una startup, una de las cosas es que una startup crece, el ritmo de crecimiento, digamos, año con año, siempre se mide no tanto porcentualmente, sino X. O sea, por ejemplo, una empresa, por muy bien que le va
digamos, puede decir, bueno, crecimos un 20%, crecimos un 30%, digamos, este año vendimos $1.000.000, el próximo vendemos 1.2 millones, crecimos un 20%, ¿sí? Entonces, digamos, para que crezcan un 100% tendrían que pasar a ese ritmo de 20 unos 5 años, ¿no? Para que llegaran digamos, a facturar 2 millones. Claro, claro. Pero una startup, el crecimiento es mucho más exponencial, ¿sí? Ellos crecen año con año, digamos, 1x, 2x, 3x, 4x, 5x y así sucesivamente. Entonces, por ejemplo, si este año crecieron 5x y vendían 1 millón, van a ser 5. El próximo, si vuelven y crecen 5x, ya no son 5, sino que son 25. Y si vuelven y crecen 5x, ya serían 25 por 5. Exacto, yo creo que una startup también para complementar, al final como lo comentó Stewie, es que una startup es un modelo de negocios innovador, ¿no? O sea, utilizamos la palabra innovador para hablar de la mejora continua de los procesos de la empresa, más bien exponencial, porque si yo quiero empezar una startup y yo tengo unos objetivos claros semanales del sprint, y ahorita lo hablaremos de cómo organizar una buena estrategia al comenzar una startup, lo importante es ver que si yo tengo unos objetivos de crecer tanto esta semana o de realizarlos, la próxima semana los objetivos tienen que ser el doble de lo que fueron antes, ¿no? Siempre es tener esa ambición. El término startup, al final, ¿qué significa? ¿No? Es en marcha, es hablar de una empresa joven, una empresa que está empezando y que tiene como base la tecnología para utilizar estrategias o en sí sus operaciones. Vemos como Google, como Facebook, empezaron siendo startups en un garaje y exacto, y ya que estamos hablando de las diferencias, no cualquier emprendimiento digital que utilice tecnología vendría siendo una startup, ¿no? Sí, y con base a eso quiero agregar algo y es que lo que diferencia una startup en ese sentido de una empresa es que, digamos, el hecho de que yo tenga tecnología no me hace startup porque, por ejemplo, una empresa, una consultora, digamos, de desarrollo que se dediquen a hacer páginas web, por ejemplo, aplicaciones, van a decir, entonces es una startup porque tiene que ver con tecnología. No exactamente, porque para que una empresa de estas venda más software, ¿sí? Venda aún más páginas, más aplicaciones, necesita contratar más ingenieros. Entonces, la escalabilidad de que vendan a más personas depende directamente de cuántos empleados más tienen. En cambio, una empresa como WhatsApp, digamos, con 15 ingenieros, lograba atender a 1.000 usuarios, a 1 millón de usuarios, a 10 millones de usuarios y así sucesivamente. O sea, para escalar de 1 millón a 10 millones, no tenían que multiplicar 10 veces su plantilla de empleados. Uh-huh. Y eso es precisamente lo que hace que una startup pueda crecer de una forma tan grande en un corto tiempo. Otro aspecto muy importante que no he mencionado es que entran en un mercado, entran a innovar en un mercado, por lo general, ¿sí? Por ejemplo, veamos Facebook. Facebook entró a innovar en un mercado del marketing digital, llegó a cambiar totalmente las reglas del juego, creó algo que era, pues, surreal, que era comunicarme con alguien que estaba al otro lado del mundo en tiempo real y saber qué estaba haciendo de su vida, qué fotos publicaba, qué plan hacía. Claro, en esas épocas de inicio de Internet y las redes sociales, eso era algo totalmente desconocido para las personas. Incluso creo que muchas empresas que hoy en día son bastante grandes, y bueno, creo no, ya está verificado, ya como lo hemos hablado, tanto Apple inició literalmente en un garage, Google, incluso me atrevo a decir, no recuerdo bien, Elon Musk inició con su empresa PayPal en una oficinita. No sé si han visto la foto Sí, que sí, aparece sí. Elon Musk, calvito y todo. con su cabello. Lo peor es esa foto, es que uno mira esa foto y cree que Elon Musk está, o sea, cree que esa foto es cuando era viejo y la foto de ahora es cuando estaba joven, porque Sí, literalmente se ve más hay un viejo. cambio increíble. Lo que hace la plata. Exacto, Sí, definitivamente. buen Pero punto. yo creo que ahí está precisamente lo que decía Brian, entran en un mercado, ¿no? Y lo que sí está verificado que en su momento los que aprovecharon ese boom de las tecnológicas como Google o Facebook y que ahorita son prácticamente dueños del mercado, monopolio, ahorita es mucho más fácil, ¿no? Entrar en un mercado. Y yo creo que una buena definición, cito, y ahorita vamos a hablar de él, de Eric Rice, ¿no? De la metodología Lean Startup, que decía... Buenísimo libro. Sí, Buenísimo. exacto. Y vamos a tener muchas referencias a lo largo de los episodios acerca de él. Y él que decía que una startup al final es una asociación, ¿no? Casi que una familia en un mercado de incertidumbre. Por eso hablamos que sí, muy bonito suena innovar, en crear empresa. Ahorita todos quisiéramos crear empresas, ¿no? Yo digo que, yo escuché por ahí, ¿no? Que crear startups es como estudiar. Yo creo que
pues, o como hacer cualquier deporte. Tú puedes tener ese prejuicio que eres malo, por ejemplo, jugando fútbol, pero siempre está bien intentarlo. Yo creo que cualquier persona tiene que intentar al menos alguna vez en su vida y ver si es bueno para eso. Claro, claro, ya que comentas eso, justamente me pasó. Recuerdo que en nuestros inicios, cuando iniciábamos con Farty, nuestro objetivo era que nosotros éramos 3 en ese entonces, nos dividíamos en grupo. Cada uno haría algo por su parte, Brian se encargaba de programación y del backend y yo me encargaría de lo que era, perdón, el backend y Brian el frontend. Y entonces algo que mencionabas era que muchas veces hay que intentarlo. O muchas veces uno dice, bueno, pues yo no puedo hacer esto o algo así, pero aún así quiero continuar. Entonces me puse a estudiar literalmente en la época de pandemia, durante como 4 o 5 meses, me puse a estudiar todo lo que era backend, todo su lenguaje que eran bases no relacionales, de todo, 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 todo. Y hoy en día, mírenme, ahora soy el encargado de marketing, es algo que me va mucho mejor. Sí, eso mucho mejor. Sí. Que así es la vida de un emprendedor, ¿no? Yo creo claro. que la mayoría empiezan con amigos de infancia. Eso sí, hay que tener muy bien sentadas las bases. Claro. Si empiezas un negocio con amigos, ¿no? El pacto de acuerdo, bueno, eso ya lo hablaremos. Pero el segundo punto que quiero hablar y la diferencia, y es el objetivo que diferencia a una startup de una empresa, ¿no? Y es la idea de crear una nueva... crear un nuevo modelo de negocio no tradicional, y es por eso ahí viene el aspecto de la incertidumbre. Tú al crear algo nuevo, pues no sabes cómo va a funcionar en el mercado, no sabes si al momento de sacar el producto, y muchas startups tienen ese problema, ¿no, Brian? Que cuando sacan su producto al mercado creen que va a funcionar y pues al final no. Y es que el porcentaje de éxito, y eso es otra característica, ¿no? Que en las startups hay solo 2 opciones, 2 caminos para que fluctúen. O es que vayan al éxito o simplemente cierren y queden en bancarrota. Es todo o nada. Por eso el porcentaje de éxito es muy bajo. Es el 0,1. De cada 100 startups que se crean, probablemente solo una tenga éxito. El porcentaje es muy bajo porque es la incertidumbre, ¿no? Es saber, tú al momento de crear algo nuevo, tienes que sentar las bases, tienes que buscar datos desde un principio para poder saber qué tal el mercado, ¿no? Sí, una startup no... Es difícil. Lo más difícil de una startup es que uno está entrando a un mercado muchas veces que nadie conoce. Está explorando cosas nuevas, está intentando innovaciones que son como un salto al vacío, ¿sí? Y por esto en las startups es tan importante a lo que se llama el MVP, ¿sí? Que yo creo que más adelante vamos a especificar un poco mejor, pero es algo muy importante para uno poder validar y saber si, digamos, ese salto de fe que voy a hacer, pues es tan buena idea como está en mi mente, va a funcionar de bien en la vida real o no, ¿sí? Y pues muchas veces no es así, pero este MVP nos ayuda a sentar esto de una mejor manera y tener como una base sólida para yo decir, voy por este camino, ¿sí? Voy a continuar por este camino, ¿sí? Entonces, y pues, bueno, ya continuando ya un poco más en startups, creo que deberíamos tomar una startup y empezar a hablar de esta startup, ¿no? De darle un ejemplo de cómo una startup empezó a revolucionar una industria completamente y ahorita es una locura lo que vale y lo que ha conseguido y los hitos que ha hecho. Claro, claro. Pues podríamos analizar muchas startups, por ejemplo Facebook o incluso Rappi. Uber. Es un buen tema. O Uber también. Pero en lo personal quiero hablar sobre un tema, sobre una startup diferente que es Airbnb, la cual incluso estuve escuchando toda su historia desde hace poco y me llamó mucho la atención como esa travesía que tuvieron para superarse, incluso sus inicios, la época de pandemia, cómo lo tomaron. Entonces me gustaría hablar un poco de eso. Sí, yo creo que Airbnb es un muy buen ejemplo de todos los pasos y nos sirve para explicar como los pasos y recomendaciones al momento de crear una startup. Porque básicamente al momento de hablar de crear un nuevo modelo de negocio, no quiere decir que tú no puedas entrar a un mercado pues competitivo. Uber, ¿qué hizo al final? Uber, los taxis ya existían. Uber lo que vio era la necesidad de automatizar esos procesos con los taxis en Nueva York. ¿Qué hicieron? Crearon un nuevo modelo de negocio, crearon su aplicación web en 2008, empezaron con taxis de lujo, pero así la mayoría de startups comienzan, ¿no? Ven un problema en cotidianidad, ven cómo pueden crear un nuevo modelo de negocio a partir de eso y al final, pues innovar.
No quiere decir que es mejorarlo, sino incluso hasta hacerlo más accesible. Y aquí viene el apartado de la disrupción, ¿no? Es un término que hace alusión a que simplemente no porque un mercado ya exista o porque una empresa ya exista, tú solo la clones, porque esa es una diferencia importante. No es que en el momento cuando salió Facebook, todo el mundo quería hacer una red social. En el momento que salieron el mercado de domicilios, todo el mundo quería hacer el nuevo Rappi. Todo el mundo quería hacer el nuevo Mercado Libre. Clonar un modelo de negocios porque sirva no es una startup. No, te estás basando en un modelo tradicional. Puedes copiar semejanzas, pero tú tienes que tener un valor diferencial, ¿no? Claro. Ahí entra es la propuesta de valor. Claro, exacto, la propuesta de valor. Y creo que parte fundamental de la propuesta de valor es encontrar un problema que se vaya a solucionar, porque cuando uno crea una startup, simplemente por decir, voy a replicar el modelo de negocio, algo que una startup que ya está trabajando, pues, bueno, o sea, sí, claro, pues digamos que sigue siendo una startup porque cumple el principio de que va a crecer exponencialmente y todo esto, pero ¿cuál es el problema? ¿Qué vemos ahora con todas las empresas de delivery food que hay en el mercado? Muchísimas están perdiendo dólares por cantidades, por millones, porque la única forma de que logren coger una cuota del mercado es, le doy un descuento, le doy un cupón, referencia amigos y le doy otro cupón, más descuentos, más cupones y bla, 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 bla. ¿Y esto qué pasa? Un usuario no se fideliza a la marca por un buen servicio, por un buen UI, buen UX, no. Simplemente compra porque está más barato, porque hay un descuento o porque me dieron un cupón. Y esto al final hace que al que me ofrece el cupón, a ese le compro. Entonces, ellos no van a tener una rentabilidad pues en un corto plazo y en un mediano plazo. Y la única forma de que sobrevivan es hasta que gane el que más dólares tenga y el que mejor patrocinio tenga. Sí, mejor inversión tenga, el que tenga el fondo más grande atrás, ¿cierto? Sí. Pero entonces, yendo al punto de lo del problema, hay que encontrar un problema muy específico, que haya un público que tenga este problema y entonces tener una propuesta de valor para este público para solucionar este problema precisamente. Exacto. Yo creo que ahí el factor clave es la innovación, ¿no? Que lo que hablaba Brian es que precisamente entramos en un mercado competitivo y una palabra clave es la creatividad. Tú tienes que buscar soluciones innovadoras y creativas a esos problemas. Pueden ser que empresas ya tengan esas soluciones, pero si tú ves que no están siendo automatizadas o se pueden mejorar, pues observa el problema. Empieza con tus amigos, que a veces muchas personas creen que primero, y es que ese es un debate en el mundo del emprendimiento, ¿qué va primero? ¿Armar un buen equipo o armar primero una buena idea? Las dos están bien. La mayoría de las personas comienzan con amigos, porque saben cómo trabajan sus amigos, hay una confianza ahí. No quiere decir que por eso se acepten descaros en la empresa, eso hay que tener un orden. Y al estar hablando de una startup que tiene como factor tecnológico el orden, porque al final tú eres el mismo, tú te autorregulas. Tú tienes que decir, yo todos los días me eres tengo tu propio que... jefe. Exacto. Porque... Exacto. Todas las personas creen que empezar un negocio, muchas veces, personas que tienen suerte, dicen, y eso le estábamos hablando con el profesor la anterior clase, ¿por qué no abrimos un bar y vamos a ver cómo funciona? Puede que sí, puede que tengan la suerte, que el bar le vaya súper bien, que abran nuevos negocios, pero si tú no tienes una estrategia, si tú no tienes un plan y si tú mismo no te autorregulas y vas al mercado, ¿qué es lo que necesitan las personas? Muy difícil vas a triunfar. Y es empezar con amigos, saber que ustedes confían en sí mismos, tener un plan y hablar de que cada semana una persona va a hacer que tantas cosas, por ejemplo, lo que comentaba Stewart con programación, Brian con sus habilidades de UX UI, y al final se complementan para después decir, listo, ya tenemos el equipo, nos conocemos, ahora listo, cocinemos la idea. ¿Qué está pasando? Veamos en el mercado. Y si necesitamos ayuda en un futuro, pues incorporemos gente. Sí, claro. Bueno, o sea, la vaina de eso también hay algo importante y es que si es primero el problema o el equipo, creo que eso no tiene exactamente un orden. Porque, por ejemplo, uno puede tener un problema y luego encontrar el equipo. No es necesario que una persona primero sea el equipo y luego el problema. Eso, en el emprendimiento hay algo y es que no hay leyes absolutas, ¿sí? O sea, como en la vida,
cada uno pasa por un proceso distinto y el proceso de emprender es completamente distinto en cada uno de nosotros, ¿sí? Con eso también quiero decir algo y es que para las personas que nos escuchan que van a decir, pero para emprender una startup tengo que ser millonario, tengo que tener pasta, tengo que tener una familia que me dé la plata para yo poder invertir porque van a necesitar plata. En parte se necesita, pero no tanto, cada vez se necesita menos para empezar una startup. Antes, hace unos más o menos como unos 10 años, más o menos, emprender una startup te costaba como unos $10,000, 100,000, $50,000, una cifra bastante alta, que ahora prácticamente uno con, según estoy viendo, con más o menos $1,000, una persona ya puede montar una startup, puede empezar un MVP y puede validar toda su propuesta de valor, su idea de negocio, todo, validar el mercado. Sí, básicamente sale de eso. Incluso hasta muchas veces es hasta irónico, ¿no? Cómo sale una idea de negocio, pues porque tú tienes un problema cotidiano y en el momento de que tú quieres testear, y aquí seamos, yo creo que me parece un buen momento para entrar en la metodología Lean, y es al final cómo tú creas una startup, el paso más sencillo. Pues lo que estamos hablando, ves un problema, tienes un equipo, hacen un MVP. ¿Qué es un MVP, Brian? ¿O qué es un MVP, Stewie? ¿Quién quiere hablar? Minimum Viable Product. Exacto. El producto mínimo viable para tú probar tu idea. Muchas personas, empresas gigantes, ni siquiera hacen eso. Tienen un financiamiento, creen que tienen una buena idea. Aquí va otra cosa. La diferencia entre un buen y mal emprendedor. Un mal emprendedor cree que su idea es brutal porque se ideó, vio los datos y cree que va a funcionar. Cuando va a testear, la gente le hace comentarios negativos y él dice, no, 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 no. Yo encontré financiamiento, la gente cree en mí, listo, esto va para arriba. ¿Qué pasa, papá, cuando entras al mercado? ¿Qué pasa cuando montas tu empresa, montas tus negocios que te gastaste miles de dólares y tu aplicación no va por buen camino? ¿Dónde está la rentabilidad? Claro, en ese punto, como hablamos ahorita del modelo de negocio, creo que es un factor muy importante tener el modelo de negocio y los objetivos claros. ¿El por qué? Porque en el mundo de las startups iniciar, si tú no tienes los objetivos fijos y muy claros, es muy posible que vayas a fracasar. Es muy posible. Los datos que tengo en mente ahorita es que muy pocas startups salen a la luz, crecen. De hecho, Brian una vez me dio esos datos. Retomando. Sí, pues yo creo que o sea, ocurre eso, ¿no? Que, por ejemplo, las personas, cuando tú tienes que tener una hipótesis, ¿no? Eso es importante. Y tu hipótesis la tienes que testear. Ya hablamos que estamos en el momento de crear una startup en un periodo de incertidumbre. Tú constantemente tienes que estar actualizado, porque probablemente la idea que tú tuviste a otra persona en otra parte del mundo se le ocurrió, ¿no? Entonces tú tienes que constantemente utilizar herramientas, para eso están las herramientas, tan fácil como buscar en Google, ChatGPT, lo que necesitas. ¿Quieres hacer marketing? Incluso puedes crear contenido por ChatGPT para que te lo haga. ¿Necesitas segmentar tu público? Pues establece tus objetivos. ¿Cuál es tu público que quieres llegar? Busca datos. Por ejemplo, haz todas las matrices, la Pestel, que eso, cada una de ellas. ¿Qué es la matriz Pestel, campeón? Por ejemplo, es un buen ejemplo para explicar que tú tienes que estar abiertamente, tienes que estar pensando en factores exterior. Otro problema, que las personas se centran mucho en sí mismas y ver cómo sacan el negocio adelante cuando no tienen otros factores pendientes como el político, el económico, el legal, el social, y ahí están, las herramientas están. Métete a Canva y ahí están todas las plantillas que necesitas. Y muchas veces, o por lo menos a mí, todos nosotros que estamos emprendiendo, una de las mejores soluciones para cuando tienes que hacer otra vez un análisis, buscar datos, es volver a repasar todo lo que hiciste. Y a mí me ha ayudado un montón repasar lo que escribí sobre cuál es mi público objetivo, recordar, porque incluso hasta puede cambiar y te puede hacer hasta cambiar la idea del modelo de negocio que tienes, ¿no? No sé si Brian tenga una experiencia personal con Farty acerca de eso, no sé si haya hecho... N veces. Sí, o sea, uno, digamos que a medida que uno va madurando y va
pues creciendo en el conocimiento y creciendo en experiencia en el entorno del emprendimiento, uno se da cuenta de que, digamos, yo tengo una perspectiva de cuál es el problema que tiene mi usuario, pero a medida que entonces yo empiezo a hablar con él, a interactuar con él, a realizar entrevistas, a realizar encuestas, a ir a hacer un proceso, digamos, inmersivo de campo en el que yo, digamos, miro cómo ese usuario lidia con este problema actualmente, me doy cuenta cada vez de que tal vez el problema que yo supuse al inicio no era tan así como lo supuse y puede ser tal vez un poquito distinto. Así que creo que cuando uno está emprendiendo una startup, tiene que estar dispuesto y abierto a cambiar tal vez la perspectiva en la que uno está viendo las cosas. Estar muy abierto a cambiar esta metodología en la que uno tal vez cree que debe hacerlo, no siempre va a ser la misma, puede ser distinta. Tiene que estar abierto y dispuesto ¿Eso no es al el cambio. término pivotar, como usted me lo había comentado antes? El término pivotar, correctamente. Exacto. Y las personas creen, y es cierto, pues por los términos que hemos planteado en este episodio, es cierto que las probabilidades de éxito son muy bajas. Hay un factor suerte, existe el factor suerte. Eso no lo... En todo existe el factor suerte. Exacto. O y, sea, y más en startups sabiendo la incertidumbre. Ni tú mismo incluso te vas a impresionar cuando veas el mercado y que a lo mejor tu producto no era tan rentable. Pero lo importante es intentarlo. Las probabilidades suben cuando tú lo intentas. Por eso digo que cualquier persona que tenga un problema tiene que tener ambiciones altas y tener una creatividad con tu equipo y sacar pues tu MVP al mercado. Pero, por ejemplo, aquí Eric Rice, Eric Arroz, claro. De hecho, lo voy a matar si vuelvo a hacer el chiste así. Eric Rice, el papá de Declan Rice, el jugador de Aston Villa. Ya me hacían falta esos chistes. No, mentira, huesa. Bueno, el caso es que Eric Rice, que es el creador de este libro muy bueno, Lean Startup, nos comenta sobre una metodología que a lo mejor sí es exacta. Sí hay una fórmula para aumentar esas probabilidades. ¿Y en qué se basa esa fórmula? Pues él comentaba de que a principios de los 50, los japoneses, se fijó en los japoneses como eran de efectivos. Muchas veces nosotros tenemos ese prejuicio con los chinos o la sociedad asiática, que trabajan mucho más que nosotros y por eso es que son mejores económicamente, socialmente, pero en verdad no. Estadísticamente, los latinoamericanos, mexicanos, trabajamos más horas que los japoneses, más horas que los chinos. ¿Qué pasa con los chinos, con los japoneses? Que básicamente son mucho más productivos. ¿Y por qué? Porque ellos desde un principio utilizaban su metodología Lean, que salió por las fábricas. Toyota fue el que inauguró básicamente la metodología Lean y ese libro es buenísimo, se los recomiendo, es el ABC de las startups. Sí, es cierto. Brian me lo recomienda cada vez que puede. De hecho, no lo he leído aún. La verdad, voy a serle sincero, no lo he leído. Recientemente acabé el libro de El arte de la guerra. Me encantó. Es un libro para interpretar, muy recomendado. Pero de hecho, justamente hoy iba a empezar a leer el método Lean Startup. Iba a empezar a leer hoy, pero en la maleta no tenía más espacio. Pero bueno, Stewart, yo creo que antes de comenzarte el libro, yo creo que te puedo dar una buena apertura de lo que consiste, ¿no? Claro, por favor, y se lo agradeceré muchísimo. Y lo voy a citar. ¿Qué hizo Toyota en los años 50? Primer paso es: solo importa producir lo que el cliente percibe como valor. Muchas veces nosotros creemos esa necesidad que hay en el mercado y a lo mejor no es lo que necesita ni siquiera el cliente. Tienes que dar un montón de vueltas. Y aquí es donde entra el segundo punto, que es todas las actividades o funciones que haya en la empresa o acciones deben tener un valor añadido. Segmentar. Tú tienes tu parte de marketing, tú tienes tu parte de desarrollo y tú tienes que ver drásticamente y detalladamente las acciones que pasa en cada uno de los departamentos, cuáles aportan valor y cuáles no aportan valor. En el momento preciso de que una actividad no aporte valor a tu empresa, chao. O sea, chao, a ti te importa reducir costes, porque eso es otra diferencia de las startups. A diferencia de las empresas, es reducir costes, acabar con la burocracia. En un momento donde tú no necesitas un departamento de marketing porque ya sacaste tu producto al mercado y ya tiene nombre, pues no importa, o sea, es un downsizing, o sea, despide gente. No hay nada de malo porque al final es la
mejora continua de procesos en ese caso. Porque recuerden, o sea, una startup, aunque lo romantizan mucho diciendo que una startup es una familia, una frase que un día escuché de Freddy Vega, el CEO de Platzi, es que una startup es un equipo de alto rendimiento. Es como, por ejemplo, si en el Barcelona, por más que amen a Piqué o a Messi, si ellos bajan su rendimiento, simplemente se van del club y traen un mejor jugador. Nada más. No hay rencor, como dijo Shakira, sin rencor, después de masacrarlo, pero así son las startups. Así son las startups, equipos de alto rendimiento. Y la verdad, ese libro muy recomendado, muy recomendado. Yo creo que, bueno, deberíamos hablar de un ejemplo de una startup de la que hablaba Stewart ahorita, de Airbnb, para poder plasmar mejor todas estas ideas. Y es que, hablando de lo que decía, Luis, es que hay que siempre estar trabajando básicamente por lo que genera valor al usuario. Y creo que eso hay que tenerlo en cuenta, lo tuvo en cuenta Airbnb desde sus inicios. Porque Airbnb detectó un problema, los fundadores, y fue que dijeron, bueno, vivimos en Nueva York, mucha gente viene acá a eventos, digamos como la Comic Con. Se mudaron de Nueva York a San Francisco. De Nueva York a San Francisco. Perdón. Entonces se mudaron a San Francisco y ya llegaba mucha gente a eventos, digamos, como la Comic Con y cosas así, ¿no? Sí, de hecho, en este evento, o sea, todo Airbnb nació por la idea de que ellos en la universidad, y si mal no estoy, actualmente el CEO de Airbnb, estaba estudiando en ese entonces diseño, arte, en ese entonces. Pero entonces en ese entonces iban a hacer una conferencia, ¿sí? Una conferencia relacionada con su área. Entonces las personas fueron y todos los hoteles se llenaron, no había dónde, qué lugar rentar para estar ahí. Entonces ellos también necesitaban, aquí es lo curioso, ellos necesitaban llegar a fin de mes, pagar su renta y todo eso. Entonces lo que hicieron fue, bueno, hagamos lo siguiente. Coloquemos unos colchones inflables aquí y ofrezcamos un desayuno. Sencillo. Y en 3 días crearon una página web. Sencillísima, muy sencilla. Y ahí empezaron. A los primeros 3 inquilinos que llegaron, les cobraron $80. $80 por cada noche. Sí. Exacto. Entonces, desde ahí empezaron a ver la idea. Y de ahí comienza la historia, que es muy interesante. Pero, miren que no tuvieron que haber hecho, o sea, ¿qué es Airbnb ahorita? Es una locura, es una plataforma, un servicio increíble en el que uno puede, digamos, rentar una casa, rentar un apartamento, rentar una pieza, rentar una cabaña, ir a pasar unos días y todo esto muy automatizado, muy de todo. Pero si vemos el inicio, ellos lo que hicieron fue decir, pues necesitamos, la gente necesita camas, quiere comida, no hay camas y quieren algo barato. Inflemos colchones de aire, pongámoslos en la sala, ofrezcámosle desayuno, e incluso ahí no hacía el nombre de Airbnb, Air, Bed and Breakfast. O sea, cama de aire y desayuno. O sea, tan sencillo como eso, y con eso lograron validar de que sí había gente que estaba dispuesta a pagar poco por quedarse en la casa de un desconocido, porque básicamente eso era, y el desconocido estaba dispuesto a alojar a otro desconocido para que le pagara por quedarse en su casa. Exacto, pero ahí viene el problema, y es que no es un cuento de hadas. La vida del emprendimiento y de crear una startup no es un cuento de hadas. Ahí entró el proceso de incertidumbre. Están creando algo que antes no existía, algo que haría en un futuro temblar a cadenas hoteleras, ¿no? Porque nació algo tan sencillo como poner un colchón, darle desayuno. Esa fue su propuesta de valor respecto a que personas y hoteles se llenaban así porque estaban llenos un montón por conferencias que pasaban en San Francisco. Incluso personas que no llegaban a fin de mes, pudieron validar su MVP. Yo creo que Airbnb, y siempre lo recuerdo, siempre está en mi cabeza lo que algún día me dijo Brian también, y es que ese fue el MVP de Airbnb, casi que ni siquiera la página web. Validaron simplemente que las personas estaban dispuestas a pagar menos para quedarse en la casa de un desconocido. Ahora, eso no quiere decir que cuando salgan al mercado y que quieran comercializar la plataforma web, no les generará un problema. Y es que ahí está lo que pasó. Trataron de crear una demanda que a muchos inversores no les gustó. Incluso cuando ellos trataron de buscar inversión en sus comienzos, la gente les decía que no era posible, porque decían, estos manes están locos. ¿Cómo van a querer que un desconocido se te meta a tu casa y duerma contigo y que el casero pues permita que venga un desconocido tal cual? Y ahí
y claro, y a ellos les costó, fue un proceso arduo, muy complicado, pero ahí fue donde recibieron las críticas, pero también aportaciones. Yo creo que ese es un caso muy específico donde ellos creyeron más allá. A ti te van a decir no muchas veces en la vida, muchas veces cuando tú estás creando una startup. Pero si tú realmente crees en tu negocio y has tenido la posibilidad de validar tu idea, porque claro, muy fácil, sencillo estar en Silicon Valley, estar sentado y decir, no, eso no va a funcionar. Yo prefiero invertir en el sector inmobiliario porque eso siempre va a ser rentable y ya genera menos riesgo. ¿Cómo se te va a meter un desconocido? No invierto en eso y ya. De hecho, yo quiero aclarar algo, y en esa época de Airbnb, y como le comenté ahora ya en esta mañana, en Estados Unidos estaban sufriendo la época de la crisis inmobiliaria, Claro. donde todos los valores, 25% de inflación en este caso. Entonces estuvo bastante duro. Entonces la propuesta de valor que ellos tenían del llegar y hospedar a un extraño en su casa, así totalmente extraño, mucha gente no lo creían. Pero lo curioso es cómo lograron su primer inversionista. No sé si conocen la historia con las cajas de cereal. Sí. Las cajas de cereal que compraron en $1 cada una, compraron 1000 cajas de esas. 1000 cajas de esas. Y lo curioso es que las cajas, en ese entonces había... Las elecciones presidenciales. Elecciones presidenciales, el lado demócrata y el lado republicano. Sí, Obama contra el otro presidente. Sí, exacto. Y entonces ellos llegaron y con esas cajas las vendieron todas a $40 y todas las 1000 cajas le dieron una ganancia neta de $30,000. Y eso les sirvió muchísimo para... Con eso se financiaron, para poder sobrevivir. Durante unos cuantos meses. Sí, porque no estaban siendo rentables. Incluso se tuvieron, ahí está la fe que le tienen al proyecto. Ellos fueron capaces de utilizar, financiarse. Tarjetas de crédito, sí. Exacto. Eso es una locura. No hagan eso, es perjudicial para la salud y para el bolsillo. Pero en el emprendimiento hay que tomar decisiones arriesgadas en muchísimas ocasiones y este es un ejemplo de eso, porque aunque no es lo recomendado, lo hicieron y lo lograron, ¿sí? Y la verdad es que Airbnb es un ejemplo de startup muy monstruo porque pasó de ser, pues, lo que estábamos hablando hace un momento, de que básicamente rentaban camas de aire y daban desayuno, a ser una empresa que llegó a valer... Bueno, ahorita vale más, pero llegó... ¿Sabe cuánto cuesta actualmente? ¿En cuánto está? Actualmente cuesta 30,000, no, mentiras, $40,000 millones. Ajá, sí, porque el último que viene está en 30,000. Algo así, o creo que serán 30,000, no recuerdo la cifra exacta. Pero, o sea, $30 billones sigue siendo muchísima pasta por una empresa que empezó con colchones de aire y desayuno. Y la verdad, lo que podemos rescatar de esto es que el emprendimiento no es un camino fácil. Es algo que yo he dicho, he confirmado, porque, pues, a ver, yo soy emprendedor, estoy emprendiendo en una startup y es un camino muy duro, muy difícil. En muchos momentos es muy desagradecido porque, básicamente, como dice una persona que me gusta escuchar muchísimo, Diego Rosarín, dice, el emprendimiento es un molino de carne. Porque hay mucha gente que emprende y no le va bien, termina mal, hay gente que se endeuda, no sabe moverse bien de forma financiera. Y es que hay que asumir riesgos, pero... Cuando uno sabe hacer las cosas, cuando uno se toma el tiempo de educarse, de leer, de investigar, de aprender de los errores de otros, ¿sí? Y, digamos, seguir, por ejemplo, este paso de decir, bueno, identifico un problema, busco una solución, tengo una propuesta de valor, tengo un público objetivo, tengo a mi equipo, empezamos a desarrollar una solución, hacemos un MVP, validamos, lanzamos, y aquí en el punto, lanzo MVP, valido, lanzo, y no me quedo solo con esto. Porque es que Airbnb tuvo una muy buena solución, un muy buen MVP, pero ellos al momento después de esto empezaron a tener fracaso. Claro que porque se estancaron. Claro, se estancaron. Y por eso... Llegó un punto en el que se estancaron bastante, en la que la semana solo están generando $100. Solo $100. Exacto. Entonces, y acá no se cumple lo de startup, de que están creciendo exponencialmente. Claro, y es que luego ellos vieron su problema y entonces fueron y lo solucionaron. La cuestión era que ellos tenían el problema de que los usuarios no podían, por ejemplo, tomar fotos bien, no podía tomar fotos profesionales, no podían incluso ajustar bien el precio que hago aquí, entonces demás. Entonces ellos incluso mismo, una discusión que tuvimos una vez, como una charla que tuvimos con Mikey, era que... Discusión a la verga. Sí. Una charla en la que nosotros decíamos, bueno, pero es que ir a tomar fotos en los establecimientos donde vamos a ir, eso no conlleva... Contexto, estábamos hablando de estrategias de la empresa de nosotros de Farti para el lanzamiento y yo sugería de que
si queríamos crecer, teníamos que ir y hablar en mucho caso con bares y clubes de que nosotros mismos ir y tomar las fotos para publicarlo en nuestra app. Y un socio mío decía, no, que no sé qué, cómo vamos a hacer eso, ni que nuestro producto fuera tan malo, siendo tan bueno, porque tenemos que ir a hacer eso, eso no da buena imagen. Y yo le dije, parce, sí, es verdad, puede que sí, pero es que nosotros no podemos quedarnos sentados acá esperando a que lleguen, ¿sí? Y algo que una startup hay que hacer es que siempre hay que iterar rápido. Y a eso es lo que quería ir con este punto. De nada nos vale hacer un MVP muy bueno y tener unas métricas y empezar a hacer y quedarnos estancados en eso. Hay que iterar, ver qué me dice el usuario, recibir ese feedback, mejorar mi producto, volver a probar, volver a recibir feedback y seguir en ese proceso continuo de mejora para seguir creciendo exponencialmente. Y lo que quería aclarar es que una cosa significa automatizar y no significa que por automatizar procesos tú te quedes sentado en tu casa, en tu computador, viendo cómo la empresa sube o fracasa y no salgas al mercado. Si estamos hablando precisamente en la época tan original donde Airbnb sacó estos cereales para rentabilizar o para tener este fondeo de $30,000, se dieron cuenta que ellos mismos, aunque ya estaban generando, pues ni siquiera generando, estaban en pérdidas. ¿Cuál era su solución? Pues ponerse, como dice, ponerse el delantal, salir a la calle y tomar ellos mismos las fotos. Y a veces muchas empresas cometen ese error. Y si hablamos también del 2008, precisamente una película muy buena que es The Big Short, ¿no? Habla sobre ese periodo financiero, con muy buena película, por cierto, muy recomendada. Christian Bale, un montón de actorazos, Ryan Gosling. Hablaban de que precisamente, sí, el mercado tradicional inmobiliario me da un montón de rentabilidad, tal, y sentado en tu silla de Silicon Valley, de empresario, hasta que no salieron al mercado y estas personas se dieron cuenta yendo a sectores que habían mansiones donde estaban personas que no lo podían pagar y se dieron cuenta así, casi que bajándose los pantalones, viendo cómo podían solucionar. Hay una serie también, por ejemplo, ejecutivos de Subway, van incluso a locales de Subway para ver cómo están funcionando y así es que Airbnb se dio cuenta de esto. E incluso, ¿cuál fue el problema y cómo lo solucionaron? Problema que el usuario tenía que estar con los caseros. Solución, listo. Pues dejamos que las personas confíen, arreglamos ese problema de demanda, de prejuicios y les dejamos confianza a las personas para que estén solas en la casa de una persona ajena. Claro, y incluso por esa cuestión hubo un problema, o sea, un problema que ellos supieron solucionar, y es que unas personas fueron y asaltaron la casa de alguien más. Fueron y asaltaron la casa. Entonces esto hizo que toda la confianza que en ese entonces, hablamos ya de una época ya avanzada, toda esa confianza de ellos decayera muchísimo, muchísimo, muchísimo. Incluso tuvieron problemas para llegar a otros países con sus leyes y todo eso, entonces estuvo bastante brutal. Exactamente no recuerdo, me gustaría si alguno de los dos lo sabe, cómo fue la solución que le dieron a ese asunto. Yo creo que regulación, ¿no? Yo creo que tenían que, de alguna manera, eso toca investigarlo, de alguna manera tuvieron que tener, pues, no sé, a lo mejor algún pago antes. No. De aquí viene algo que es un seguro. Quieres saber si lo notaban, pero es un seguro para el inquilino, por decirlo así. Ofrecieron un seguro y eso les ayudó un poco más como a rebajar todas las presiones que tenían. Y también lo de las calificaciones y comentarios es algo muy importante que hace que uno confíe en una persona, digamos, que le ofrezca la casa y todo esto. Y digamos, ya como para concluir un poco el tema de Airbnb, yo creo que es algo muy importante que podemos hablar y es que emprender muy bonito, una startup tiene un crecimiento muy grande y uno se ilusiona cuando uno dice, hey, vamos a crecer 10x en un año, vamos a crecer 5x, vamos a hacer pasta, vamos a andar en Lambo. Sí, es posible, no digo pero que también no. Puede ser que no sea así. No, pero, ¿saben no, qué yo es lo creo que pasa? El mensaje es que no vas a ser exitoso. O sea, punto. ¿Saben? Que el problema es el siguiente. Por vea. probabilidad. ¿Por no. qué esa probabilidad no se cumple? ¿Por qué la probabilidad no se cumple? Porque todos se ilusionan solo con eso y creen que solamente con decir, voy a fundar una startup, ya va a ser exitoso. No, hay que currársela. Claro. Hay que ponerse el delantal, hay que salir a trabajar, hay que organizarse. Y hay mucha gente que cree que porque es una startup todo es un despelote y todos vamos en chanclas al trabajo. No, una startup no es eso exactamente. Una startup también es organizada.
también tiene que tener una estructura, también tiene que hacer informes, también tiene que trabajar de forma ordenada y tiene que encurrársela durísimo. Y creo que por eso muchas startups fracasan, ¿sí? Pero si uno tiene un buen equipo, tiene un buen problema, valida bien un mercado y trabaja de forma constante, las cosas se van a dar muy bien. Porque ahorita estamos en una época en la que emprender es más fácil que nunca, si vemos hacia atrás. Irónico, ¿no? Sí, pero es irónico porque el hecho de que sea tan fácil hace que mucha gente emprenda y eso hace que sea más difícil triunfar, porque va a haber muchas más empresas tratando de triunfar, ¿sí? Pero yo creo que es un momento en el que hay que aprovechar para emprender, para iniciar una startup. Creo que, como reforzando lo que dijo Luis, hay que intentar emprender así sea por alguna vez en la vida, ¿no? Y en algún momento lo que decía Brian, ya cuando tú te vuelves exitoso como Google, Facebook, que eres impresionante, tienes un hypergrowth, ¿no? Tienes un hipercrecimiento, es el momento ideal y ahí es donde también muchas personas cometen el error. No todos los éxitos, en el momento que tú ya tienes ese capital para organizarte, es momento de saber de cómo convertirte de una startup a una PYME. O sea, ya una empresa establecida, porque ahí ya tienes que asegurar lo que tienes. Es un mercado muy riesgoso, tratar de innovar seguidamente sin tratar de retener clientes y sobre todo en el momento de que quieres lograr una inversión. Un indicativo de que una empresa ya genera miles y millones de dólares es que salgan a bolsa. Y cuando salen a bolsa, ya las personas, inversionistas, necesitan informes y necesitan que la empresa tenga un ciclo productivo más establecido. Y aquí es donde una empresa, una startup, se convierte en una empresa formal, ¿no? Es el día a día con tus empleados, asalariados, que ya nos puedes despedir porque sí, como antes lo hacías, porque pues precisamente necesitas de ellos constantemente. Y lo que decía Brian, irónico, ¿no? Ahora es más fácil emprender, pero ahora Google, Facebook quieren abarcar más mercados para innovar, mejorar procesos. Uber no es solamente taxis, sino que ahora es también UberX, y mira todas las empresas que tiene. Y con Airbnb, ya también para tener esa conclusión, ¿qué fue lo que pasó en pandemia? Un muy buen caso que también me va a ayudar Stewart a comentarlo. Sí. De hecho, en pandemia las cosas se vieron difíciles porque ya sabemos Airbnb, básicamente todo su mercado y todo su público son los turistas, personas que van a otros países, necesitan un lugar donde quedarse y demás. Pero entonces en pandemia, cuando todas las fronteras se cerraron, no había posibilidad de salir. ¿Qué fue lo que hizo Airbnb? Lo que hizo fue invertir todos sus esfuerzos en crear lugares alejados de las ciudades, o sea, lugares, incluso esta mañana lo vimos con Brian, las afueras de la ciudad, sí. Claro, las cabañas, o sea, y son cabañas increíbles, o sea, lugares alejados donde usted podría pasar con su familia, alejado de las demás personas. Esto fue una de las formas en las que Airbnb se trató de recuperar. Algo que hizo y que fue, pues diría yo, que para el CEO, bastante doloroso, que fue despedir el 25% de todos sus empleados. Pero lo interesante fue la forma en que lo hizo. Lo hizo de la forma más humana posible. Exactamente lo que hizo fue llegar a su casa, tomarse su tiempo, pensar y decir, bueno, ¿cuáles son mis principios? ¿A dónde he llegado? ¿En dónde estoy? ¿Qué puedo llegar a hacer? ¿Y qué puedo solucionar? Y lo que hizo fue escribir una carta a todos sus empleados, lo más humana posible, lo más cercano y lo más cercano y establecer esa conexión con su... Fraternal. Exacto, esa es la palabra que buscaba, muchas gracias. Establece esa unión fraternal. Y entonces, al hacer eso, no solo les permitió recuperar un poco de su inversión, básicamente. Sí, porque básicamente habían caído un 71% en la pandemia. O sea, el éxito, y esto es una buena conclusión, el éxito no está garantizado. Tú puedes ser muy grande, de la nada pasa un factor externo, por eso lo del pestel, claro, que tienes que innovar, ¿no? Tienes que estar actualizado al mercado. Y de la nada tu empresa te das cuenta que cayó un 71%. Y lo curioso fue que esto fue solo en 4 semanas. Exacto. Un trabajo de 15 años en 4 semanas. Exacto. Se fue todo. Y tenían que salir, a la bolsa en ese tiempo para tratar de recuperar. Y querían salir, creo que valuadas en 30.000 millones. Pasó lo que comentó Stewart, se dieron cuenta de cómo podían innovar tras ese fracaso, tras ese factor.
y innovaron y mejoraron, e incluso reducieron costes, incluso hicieron temblar hasta empresas y cadenas hoteleras completas, porque ¿cuál fue el dato que tenía Brian, que decía que precisamente un tuit, ¿no? Sí, sí, El de Marriott. que el CEO de Airbnb se mamó una vez porque un dueño de la cadena hotelera, no recuerdo bien la cadena hotelera, creo que era Hilton. Creo que era Hilton. O era Marriott, no me acuerdo. Creo que era, no, creo que sí era Marriott, creo que sí era Marriott, sí, sí, sí. El man llegó y tuiteó y dijo, en este próximo mes vamos a agregar a nuestra cartera de hoteles 200.000 hoteles. Y entonces, pum, puso el tweet. Y luego al rato tuiteó el CEO de Airbnb y dijo, en estas próximas 2 semanas vamos a agregar como 1 millón, 2 millones de hoteles más a nuestra cadena de servicios. Pomba. Ahí mostrando quién es el que manda. Exacto. Y haciendo que las cadenas hoteleras ahora tengan que prescindir de la innovación. Ahora es como las cadenas hoteleras buscan algo para que los consumidores entren a sus hoteles. Ahora tienen que contratar artistas, ofrecer planes de comida, desayunos, porque ahora un Airbnb te sale mejor e incluso hasta aprovechas más tu dinero, ¿no? Incluso empresas, ¿no? Como comentaba Brian, yo creo que el episodio pasado era o sea, no te puedes dormir en los laureles. Por ejemplo, lo que pasó con Microsoft y Google, que por estar pendientes de la competencia, Apple les vino comiendo la oreja porque estaban precisamente enfocados en la competencia. Así que muchachos, intenten emprender, intenten saber cuál es su problema, su objetivo, armen un buen equipo y solo sí, con un buen trabajo, aumentarán sus posibilidades de tener éxito. Así es. Exacto. Muchas gracias a todos por llegar hasta el final. Gracias a todos los que, bueno, comparten, comentan y están ahí. Y pues nada, gracias también al equipo de producción, gracias a Jesus. ¿Por qué señala arriba igual? Es que regresa Jesus. No. Jesus el del teclado y el sonido. Gracias a Jesus, a Cindy también, detrás de las cámaras. Excelente Gracias trabajo. a todas las personas que hacen posible que este programa se esté desarrollando. Gracias también a la Sergio, a nuestros profesores. Y muchachos, en los próximos días estaremos estrenando la nueva sección de invitados. No sé cómo la llamaremos, ¿no? IA. ¿Por qué? Y no amigo, claro. Upa. Papi. Qué creatividad. Está buenísimo. Exacto. Perfecto. Entonces, estén atentos a nuestras redes sociales, a nuestro Instagram, donde estaremos publicando pues ese feedback, donde nos puedan escribir por DM, a los comentarios en YouTube, muy importante. Y ya sabes, si quieres participar en un nuevo episodio de InnoVoice porque consideras que eres experto, puedes aportar, escríbenos. Y ya saben, cuídense las nalgas.